qué Sabrina Carpenter llegó a ser headliner de Lollapalooza? ¿Y por qué, a diferencia de Selena Gomez, de Demi Lovato, de Miley Cyrus e incluso de Olivia Rodrigo, su éxito no fue inmediato, aunque ella también sea una estrella Disney que pasó por una serie de Disney y que después firmó con Hollywood Records, al igual que todas las demás, para hacer sus discos de la discográfica de Disney? ¿Qué fue lo que hizo que Sabrina Carpenter se vuelva famosa? En este video vamos a hablar cómo un poco cambió la industria musical con TikTok, vamos a hablar de el chisme con Olivia Rodrigo, pero sobre todo me voy a hacer la pregunta de por qué Sabrina Carpenter la pegó con Espresso y no antes. ¿Y qué es lo que tuvo ese álbum en particular para consolidarla como una artista que le habla a alguien a quien nadie le estaba hablando en el universo del pop? Porque mientras Olivia Rodrigo le canta a adolescentes despechadas, dolidas, atravesadas por el drama intenso del amor, Sabrina Carpenter entiende su tiempo y entiende que hay un gran público, un gran caudal de mujeres que su relación con los hombres se ha transformado muchísimo, en donde ya vincularte con un varón no es la centralidad de tu vida, pero al mismo tiempo es algo que siempre está ahí, que siempre termina siendo un poco un tema de conversación, pero la manera de abordarla no es tan dramática, sino desde el humor. Y ahí me pregunté, ¿quiénes fueron las primeras que hicieron esto? ¿Cuál fue el primer hit que se reapropia de la sexualidad que busca vender el pop y la toma como un símbolo de, entre muchas comillas, empoderamiento femenino? Y aunque no lo crean, no voy a hablar de Madonna, me voy a ir un poquito más para atrás. Pero para hablar de Sabrina Carpenter tenemos que empezar por el principio. Nuevo video de YouTube, nuevo perfil de persona que amo o que aprendí a amar con el tiempo. Sabrina Carpenter es una petiza decidida, con un sueño muy claro y un horizonte que no presentaba dudas o chances de pifiarla, porque ella era una piba extremadamente carismática desde su concepción, básicamente, que muy rápidamente entra en el mundo del espectáculo. En su infancia hace un papel en La Ley y el Orden y un poquito más adelante, antes de entrar en su etapa Disney, hace un papel en Orange is the New Black. Por ahí les parezca tirado de los pelos, pero para mí esto sienta un precedente, que es que Sabrina se va a poder mover en un amplio rango de tonos. Porque sí, por ejemplo, Selena Gomez también había hecho cosas antes de Disney, había hecho Barney, que maneja un poco el mismo lenguaje que Disney. Miley Cyrus antes de Disney no había hecho nada más que participar del universo del espectáculo, porque su padre era artista, pero Sabrina hizo estos dos papeles. Bueno, ¿y de qué consta su etapa Disney? Su salto a la fama para su propio fandom, para el público juvenil, llega más o menos en el año 2014 cuando ella coprotagoniza la serie Girl Meets the World, que es un remake de Boy Meets the World, otra serie de Disney que ya tenía muchos años más. Pero lo interesante es que Sabrina Carpenter ya había firmado un contrato antes de que nosotros la conozcamos dentro de esa serie con Hollywood Records. Hollywood Records, si no lo saben, porque no han coleccionado todos los CDs de las estrellas de Disney que han salido, como yo, es el sello discográfico de Disney. Las estrellas de Disney de mi generación, Selena, Miley y Demi, sacaban su propia música por fuera de las series que hacían, pero enmarcadas dentro de Hollywood Records, que era la discográfica del mismo grupo económico. Eso quiere decir que responde a los mismos intereses también. Esto es importante sobre todo para perfiles como Miley, que después tienen que romper con eso. Pero otro día hablamos de ella. Tal vez la semana que viene, que se viene el especial de Hannah Montana. A los 12 años, Sabrina Carpenter firma su primer contrato discográfico con este sello y un año después le dan el papel en Girl Meets the World. Con este contrato, con el sello discográfico, empieza a sacar música. Así como dicen con Lali de dónde saca la plata y ella dice, bueno, es que yo trabajo realmente desde hace mucho. Bueno, Sabrina Carpenter también va a ser uno de esos perfiles. Imagínate firmar un contrato a los 12, Dios mío, no tiene sentido. Pero discográfico aparte, ni siquiera actoral. Y su carrera musical comienza con Eyes Wide Open. En 2015 sale su primer disco, en 2016 el segundo, que se llama Evolution, y después viene uno que es doble y se publica entre 2017 y 2018. Singular Act 1 y 2. ¿Qué pasa acá? Sabrina Carpenter construye una base, un fandom dentro del mundo juvenil, por haber salido de Disney, por haber sido una carita de Disney, pero sin lograr realmente poder romper la pared de ser conocida solamente por el público joven que la conocía por la serie o que está más o menos en ese universo. Y algo que acá me parece importante es que si revisitamos esos discos, la estética de Sabrina y de su música podría ser la de cualquier artista de entre 2015 y 2019. Pero después, al igual
que a todo el planeta Tierra, a Sabrina Carpenter le llega la pandemia. Y queramos o no, yo creo que la pandemia nos cambió la vida a todos. Para bien, para mal, para distinto, para algo, nos cambió la vida. En paralelo con la llegada de la pandemia y una mirada un poco más introspectiva a cuál es su voz y cuáles son las historias que quiere contar, llega también el final del contrato de Hollywood Records. Ella ya deja de sacar música para Disney y firma con otro sello discográfico, con Island Records. Island Records. Y acá pasa algo que a mí, que pertenezco a la generación de Hannah Montana, de Miley Cyrus, me llama mucho la atención, que es que Sabrina gradualmente logra convertirse en una gran mega estrella del pop que viene de la escuela de Disney sin haber roto en ningún momento con Disney más allá de terminar un contrato. Si la comparamos con Miley Cyrus, Miley hace todo lo posible para romper la imagen de chica Disney y así poder construirse como una artista más adulta y sobre todo llegar a un público nuevo. En el caso de Sabrina, nunca está esa instancia, porque es todo muy gradual. Ahora sí, hay un primer quiebre. En 2021, todavía me acuerdo el día que la escuché por primera vez, se estrena Driver's License, el primer single de Olivia Rodrigo, otra estrella que venía de la escuela de Disney, que había hecho una serie con Disney de las de Disney Channel, pero que después había metido otra serie un poco más exitosa porque era la serie de High School Musical, la franquicia de Disney Channel. En esa serie ella conoce a Joshua Bassett, un muchacho que a mí me volvía loca cuando vi la serie, pero Olivia llega a ser solamente una temporada de esa serie porque en el momento en el que ella saca el primer single de su vida, la descose. Ella tenía 17, 18 años y el tema se vuelve viral en cuestión de pocos meses, por no decir semanas. ¿Pero qué tiene que ver esa canción con Sabrina Carpenter? Que esta canción habla de una rubia que la pone en el centro de la conversación y del meollo a Sabrina. Toda la prensa que hoy sería la TKM y allegados, Teen Vogue y el chusmerío adolescente se están volviendo locos porque los rumores son que Olivia está en pareja o está saliendo con Joshua Bassett, pero que después él la traiciona y se va con otra, con una rubia. ¿Quién es esa rubia? La petiza carpintera. Después de Driver's License, Olivia saca el disco que acompaña a ese single en donde hay otras canciones que hablan de una otra. Por ejemplo, Traitor, temón, dice, está bien, no me traicionaste técnicamente, pero a las 2 semanas de cortar conmigo, te fuiste con la otra. ¿Quién es esa otra? La petiza carpintera. Y aunque Olivia sale a pegarle a Sabrina Carpenter de una manera muy solapada, lo que hace también, sin querer, es darle muchísima relevancia a su nombre. Es, ¿quién es esta chica? ¿Quién es esta chica? Yo recuerdo que ubicaba su cara, sabía que algo hacía y que era una persona no tan importante en la industria del pop. Pero como ya sabemos, ya está bien entrada la pandemia, estamos en 2021 y en TikTok las cosas vuelan mucho más rápido que lo que volaban antes. Entonces el chismerío que se arma es más pesado que el de Tini con Emilia. Y hasta donde mi investigación me confirma, nunca se blanquea que esta otra persona haya sido Sabrina Carpenter. Olivia Rodrigo nunca habla de ella mal, pero hay varias canciones que nos ayudan a triangular, tanto canciones de Joshua Bassett, que el pobre que estaba ahí en el medio del meollo de la cuestión, terminó pasando sus canciones sin pena ni gloria, y las otras dos reinas pegadísimas. Y acá se viene el disco fundamental para entender a Sabrina Carpenter. Durante la pandemia, según cuenta ella, por todavía no conseguir terapeuta o no tener para pagar la terapeuta, no creo que haya dicho eso, porque la verdad es que vi el recorrido por su casa y está forrada en guita, y parece que su familia también está forrada en guita. Pero estoy bastante segura de que era porque todavía medio que no conseguía terapeuta y se pone a escribir mails a una supuesta psicóloga como para empezar a entenderse un poco a ella misma. En este disco, lanzado en 2022, un año después de todo el lore con el triángulo amoroso entre Joshua y Olivia, se estrenan 2 canciones fundamentales. La primera es Because I Liked a Boy. Y acá me voy a detener en la letra un segundo, porque plantea 2 cosas que me parecen muy interesantes. Feel so deeply into it, it was all so innocent. Como yo estaba muy en esa, muy metida, muy inocente. Now, I'm a homewrecker, I'm a slut. I got death threats filling up semi-trucks. Tell me who I am, guess I don't have a choice. All because I liked a boy. Y ella primero se pone en el lugar de, simplemente a mí me gustaba un chabón, yo qué tengo que ver con todo esto, porque convengamos que Olivia y Sabrina Carpenter no eran amigas. Sabrina Carpenter no le debía nada a Olivia Rodrigo. Y según dicen las mismas letras de Olivia Rodrigo, no me traicionaste, pero a 2 semanas de cortarte fuiste con ella.
Bueno, él recién había cortado. Y Sabrina no le debe nada a nadie. Si le gusta a alguien, está en todo su derecho de avanzar. Pero eso la deja en un lugar del que ella se va a apropiar, que es I'm a slut. Ahora soy una rompehogares, soy tremenda trola. Y a partir de ahí, entra en un camino en el que se apropia de ese concepto y lo toma como parte de su marca. También pasa con esta canción que como está metida dentro del lore y dentro de un chisme y nos encanta saber de la vida privada de los famosos, esta canción tiene un poco más de relevancia. Pero hay otra canción que para mí es fundamental para entender la esencia de la nueva Sabrina Carpenter, la que logra dar el salto, que es Feather. En esa canción no me voy a detener en la letra, sino que me voy a detener en el videoclip. Como habrán visto, en el Lollapalooza había muchas chicas que tenían la remera Jesus was a Carpenter. Bueno, ¿por qué? El video Feather de este disco lanzado en 2022 se graba dentro de una iglesia. Ella tenía los permisos para poder grabar en la iglesia. El tema es que al publicarlo se arma tremenda polémica con cómo la dejaron grabar este video adentro de una iglesia y terminan echando al obispo que le había dado el permiso. Pero lo que vuelve icónico todo esto es que en una entrevista Sabrina dice, de todas maneras, Jesús era un carpenter. Jesús era carpintero. Por eso ella es la nena carpintera. Por eso le digo nena carpintera. Porque es una Sabrina Carpenter. Y ahí entra el segundo de los 3 puntos que para mí hacen que Sabrina se vuelva la mega estrella que se termina volviendo recién con su 5º disco de estudio. El primero, me van a ubicar en ese lugar. Ok, me voy a apropiar de eso y voy a jugar un montón con eso. El segundo, su sentido del humor. A ella la ponen en el centro de la polémica. Y la verdad es que todo le pasa por el costado y un poco se caga de risa. Es una persona que no se toma nada en serio. Y el tercero viene un poco más adelante. Un sacerdote era, no un obispo, al que echaron, al que destituyeron de sus funciones por haberle otorgado el permiso en la iglesia. Ahora sí, Sabrina tiene casi todo listo para dar un salto a la fama y se viene el punto bisagra de su carrera, que claramente es haber sido tocada por la varita de Taylor Swift. En 2023, gran año para ser Swiftie latinoamericana, el Eras Tour pasa por Latinoamérica con Sabrina Carpenter como telonera. Para ese momento, el disco que tenía publicado, que tenía un par de canciones conocidas, era Emails I Can Send, de 2022. Pero algo nuevo que ya había sumado para los shows del Eras Tour es el tercer punto que la vuelve realmente una estrella pop, su estilo personal. En 2023, Sabrina Carpenter hace lo que para mí es la asociación estratégica más importante de su carrera, y no estoy hablando de participar del show de Taylor Swift, sino de asociarse con Jared Elner. Jared Elner entiende esos 2 puntos del humor, del sarcasmo, de la acidez y del apropiarse de qué trola que soy, y los convierte en una estética, los convierte en marca personal que se puede ver, en algo tangible, no solamente en un sonido. Las botas, los brillos, el look medio bombshell de los 60 se los da este estilista, que también es el estilista de Rachel Sennott, de Emma Chamberlain y de un par más de artistas jóvenes. Con su nuevo estilo, Sabrina se empieza a posicionar también como una referencia estética. De hecho, no por nada, me mandé rubor con ganas y me hice estos labios, porque incluso desde el maquillaje y desde el peinado, ella empieza a hacer referencia. Una artista pop tiene que vender que vos quieras ser ella en algún punto y por algún motivo. Y la manera en la que se presenta estéticamente un artista pop, en ese sentido, es clave. De todas maneras, sí, el Eras Tour fue muy importante. La varita de Taylor Swift, así como lo hizo con Sabrina, lo hizo con Gracie Abrams, lo hizo con Phoebe Bridgers. Incluso Charli XCX en 2018 fue telonera de Taylor. Lo que les dio a todos estos artistas un nivel de llegada mucho más amplio y específicamente para el target al que tenían que llegar. Y con todo el campo preparadísimo para despegar, con un estilo, con un tono particular y con esa hiperfeminidad pero al mismo tiempo juguetona sin que sea para la male gaze, Sabrina despega con 2 hits que la rompen en TikTok: Espresso y Please Please Please. De Espresso no me voy a tener a hablar demasiado porque creo que no tiene nada extraordinario, más que es el tema que la hace despegar, pero sí me voy a detener en Please 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 porque la letra es espectacular. Acá es graciosa, es honesta y habla de cosas que tal vez en el pop escuchamos pero no tanto. Sabrina logra tomar como las conversaciones de nuestra generación, en nuestra manera de vincularnos con los varones, y convertirlas en canciones, no en un sentido en el que Taylor Swift lo logra,
que es en un sentido tal vez más profundo, más poético, sino que Sabrina tiene una prosa desde el humor y desde lograr poner en palabras algo que es muy de lo cotidiano y puede parecer absurdo, pero no por eso deja de importarnos. En un contexto donde la brecha para vincularse entre hombres y mujeres es cada vez más compleja y está cada vez más distante. De hecho, Buera tiene un video sobre un estudio del Financial Times que habla sobre el divorcio ideológico, que es muy interesante porque habla de cómo las mujeres están ubicadas en lugares más progresistas dentro como de la brecha del espectro político, mientras que los varones todo lo contrario. No solo que el encuentro es más complicado y las complejidades que eso despierta, sino que también para una mujer que de todas maneras quiere seguir vinculándose con un varón, el mercado está muy complicado a un punto que muchas veces te da vergüenza el varón con el que te estás vinculando. Y Sabrina Carpenter logra capturar eso en canciones. Como, la verdad, no sé si me importas tanto, pero por favor no me hagas quedar mal. Yo sé que mis amigas deben tener razón de que sos un poco un horror, pero por favor no lo dejes salir esta noche, porque ante cualquier cosa no me hagas pasar vergüenza. Y acá captura ese concepto de vincularse con uno que es medio border y que eso tal vez un poco te da vergüenza, pero al mismo tiempo medio que no salís de ahí. Pero también lleva al mango su humor, porque cada 2 líneas hay un chiste. Sarcásticamente le dice: yo sé que vos querés salir a tomar un poco de aire fresco, pero qué lindo que está acá adentro, ¿no? ¿Por qué no te quedas acá adentro? Ella, Twitstar podría ser si quisiera, todo puede ser. Y es para mí con esta canción con la que Sabrina Carpenter se vuelve una artista sólida, que simplemente empieza a ir a fondo con eso que ya encontró, que también está presente en el tour. Y acá me detengo porque yo Sabrina Carpenter la vi en el contexto de Lollapalooza Argentina 2026, en donde también vi a otras chicas del pop. Y quiero hablar de ser una chica del pop y vender sexo. Hablando grosso modo y en líneas generales, casi todas las artistas del pop, solistas, jóvenes sobre todo, su marca personal está atravesada por vender sexo, por hacérsela sexy, por tener poca ropa en los conciertos. Y aunque eso es algo que podemos problematizar en otro video, lo que quiero analizar son los matices en los que el cuerpo femenino está presente en un escenario dentro del mundo de las artistas del pop. Por ejemplo, Lorde en el Lollapalooza se subió al escenario con un jean y una remera toda rota en plan Balenciaga. Pero después se sacó la remera y se quedó en tetas tapada con una cinta aisladora, básicamente. Ahí hay un cuerpo, se saca el pantalón, se queda en boxer en un momento. Ahí hay un cuerpo casi desnudo sobre un escenario de un artista del pop. Sí, es verdad. También lo hace desde una estética muy alineada a la propuesta conceptual que trae con ese show, en donde la desnudez, desde mi punto de vista, es un poco más poética, más de entregarse con crudeza y abrirse por completo a riesgo en escenario. De hecho, ella después habla de cómo este tour es tan cercano a la persona que ella es incluso debajo del escenario, que me pareció súper conmovedor porque también habla de nosotros como público. Pero por otro lado, hay un show que a mí me llamó mucho la atención porque me incomodó muchísimo y no en un buen sentido, que fue el de Addison Rae. Ahí nuevamente tenemos otro cuerpo desnudo de un artista solista del pop sobre un escenario. Está bien, el concepto era servir Britney Spears, pero cuando el concepto es servir Britney Spears y estar en lencería con 2 colitas y una voz de estoy tiquitita, a mí me pone un poco incómoda. De pronto siento que no debería estar mirando esto porque es un poco apología a la pedofilia y eso ya me pone mal. Pero también porque es un erotismo como muy crudo, muy cachetada, que hasta se siente para la mirada masculina. Y por eso me quise detener en el estilo de Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter habla todo el tiempo de cómo le gusta estar con chabones, con uno, con otro, y cómo me divierto, y lo bien que la paso, y qué puta que soy. Y lo hace desde un lugar de un poco reírse de sí misma, de apropiarse de esa agencia, pero también estéticamente haciéndolo desde un lugar que funciona solamente para la female gaze, o sea, para la mirada femenina. Todas esas referencias vintage, ese pelo brashineado a más no poder, le imprimen una vibra que para mí logra juntar algo adulto y coquette al mismo tiempo. No tengo más palabras para definirlo. Es como algo medio cabaret y teatral, pero que sobre todo tiene mucha nostalgia, mucha referencia a cosas vintage. Y no me refiero a la nostalgia de Britney. Y con todo eso me hice la pregunta, bueno, ¿en quién se puede inspirar Sabrina? De la línea de quién viene. Y cuando pensaba en esta idea de que ella canta sobre sí, estoy con uno, estoy con otro, me divierto y hago lo que quiero con mi vida y un poco nada me lo tomo en serio, la primera canción que se me viene a la cabeza en esa línea es Girl Just Wanna Have Fun. Cuando Cyndi Lauper
canta esa canción en el 83, Madonna todavía no estaba en el mapa como la popstar que conocemos hoy, y esta en realidad era una canción que cantaba un varón, pero en el momento en el que Cyndi Lauper, con su estética tan maximalista, tan ochentosa y ese tono divertido y juguetón, canta esta canción, el significado cambia por completo, porque lo quita de su contexto y lo pone en otro. Pero también quise pensar cómo se reflejaría o quién está alineado espiritualmente desde la literatura a Sabrina Carpenter. Por un lado, cuando pienso en el humor, en una prosa muy graciosa, pero que al mismo tiempo habla de cosas que son interesantes de visitar, de leer, y que se sienten como una compañía al leerlas, y que también son de una ex estrella infantil, pienso en este libro. Como ya saben, en todos mis videos de YouTube alguna recomendación literaria me gusta hacer porque siento que mi audiencia lo va a valorar. Y me acordé que hace un par de años leí Me alegro que mi madre haya muerto, un libro autobiográfico de Jeanette McCurdy, que es la que hacía de Sam en iCarly, en donde ella revisita su historia, pero sobre todo revisita su infancia, sus años como actriz infantil y su vínculo complicado, complejo, pero sobre todo abusivo con su madre. El tema es que tiene una manera de escribir tan graciosa que logra que no nos compadezcamos de ella, o por lo menos no en un sentido lastimero, no en un sentido como cuando leemos Bajo la misma estrella, que decís, ay, esto es todo tan dramático y tan triste y tan terrible. Bueno, no, sí, pasan cosas terribles y tristes en esta vida, y hay maneras extraordinarias de pensarlo y de escribirlo, y esta es una. Así que si les gustan los chistardos que se tira Sabrina, bueno, tal vez pueden leer este libro y les puede gustar. Pero por otro lado, siempre me doy cuenta que en mis videos, en las cosas que escribo y en las cosas que pienso, hay una centralidad de pensar a las mujeres, básicamente, pero también pensar a las mujeres en relación con los varones, en relación con las relaciones heterosexuales y demás. Y cuando hice el video de Nora Ephron, hablé de la era dorada de la comedia romántica, y también dije que eventualmente quería hablar de la crisis de la comedia romántica que estamos viviendo hoy. Actualmente el género de comedia romántica está en crisis, no por el género en sí mismo, sino porque el romanticismo está en crisis. Las maneras que tenemos de conocernos son muy distintas, las maneras que tenemos de vincularnos son muy distintas. Entonces, todo lo que aprendimos en los últimos años y en la historia del matrimonio por fuera de los casamientos arreglados, que es muy breve, ya está trastocada de nuevo. Y en esa crisis es difícil encontrar cosas de calidad que sean representativas de una nueva generación de vínculos amorosos y sexuales. No quiero usar la palabra sexo afectivo, pero es a lo que me refiero. Así que dije, tenemos que hablar de Dolly Alderton. Cuando hace poquito salió la película de Gente que conocemos en vacaciones, basada en el bestseller de Emily Henry, una yankee que hace muchos libros que venden a rolete de comedia romántica, yo dije, pensé que era Dolly Alderton. Me la confundí. Y cuando veo la película, digo, esto no tiene nada que ver con lo que esperaba, porque pensé, una mujer que hace comedias románticas en la actualidad tiene que tener un poco más de asidero con las cosas que nos pasan en la actualidad. Y yo entiendo que la película hace referencias a cuando Harry conoció a Sally porque ellos se conocen de la misma manera, y hay estructuras de personajes que son iguales, pero si lo único que se copia de una comedia romántica son justamente los clichés, le falta todo lo que le da solidez. Sobre todo porque esos clichés funcionan para historias de vínculos amorosos que hoy ya casi no existen. Si hoy la gente se conoce por aplicaciones, si los vínculos duran cada vez menos, si lo que más nos hiere es el ego o la autoestima y no se nos rompe tanto el corazón. Bueno, de eso habla Sabrina Carpenter en sus canciones, pero también de eso habla Dolly Alderton, por lo menos en este libro, que es el único que leí de ella, pero sé que es algo de lo que habla en su obra en general. Cuando leí Ghost es una novela de Dolly Alderton, que me atrevo a decir que es un poco la Nora Ephron de nuestro presente. Son palabras mayores, pero bueno, confíen. Cuando leí este libro, lo que sentí fue compañía. Hay prosas, hay voces que me hacen sentir que estoy un poco menos sola en el mundo, que me hacen sentir que las cosas que me pasan a mí son cosas que un montón de otras personas en el mundo están atravesando, y eso brinda un poco de alivio, porque uno se siente comprendido. Bueno, Ghost es un libro de una chica que cumple
31, 32, y nos cuenta un año de su vida en el que conoce a un chico por una aplicación de citas, en la que está en crisis con su relación con sus padres, porque están envejeciendo y eso complejiza el vínculo, y en el que está con unos temas ahí, con el trabajo, con su departamento y demás. La verdad, todas cosas que nos pasan en los 30. Yo todavía no llegué, pero vivo diciendo que tengo 30, porque estoy muy cerca. Y creo que libros, películas, canciones que hablen sobre las cosas que nos pasan hoy son súper importantes y es algo de lo que por lo menos yo estoy muy sedienta. Que Sabrina viva boludeando a los varones, o sea, Manchild es un himno a nuestro presente, es un himno a lo que piensa la gran mayoría de las mujeres en la actualidad, lo que piensa la gran mayoría de las mujeres progresistas en la actualidad. Sabrina nos hace sentir acompañadas. Y no necesariamente en nuestro dolor o en nuestro enamoramiento, como nos pasa con Taylor Swift, tal vez, sino en pensar que esas cosas que parecen boludas también son parte de la vida. Y la nostalgia simplemente la deja para su estética, pero en sus letras hay muchísima honestidad. Y creo que eso, junto con los otros 3 puntos en los que hablé a lo largo del video, es lo que la hacen un artista tan especial y que haya logrado despegar por completo, sin contar claramente que muchísimas canciones están pensadas para hacer un TikTok. Pero de eso al final no vamos a hablar, porque me parece que se explica solo. Si les gustó este video, les recomiendo que vean el video de Nora Ephron, en donde repaso un poco la historia de la comedia romántica y cómo era el romance antes de que el celular nos cagara la vida. Nos vemos la semana que viene. Si llego, la energía y el universo me acompañan, vamos a estar hablando de Hannah Montana.